Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Hoy nos encontramos en el Puente de Boyacá, lugar donde se libró la batalla que confirmó la independencia de nuestro país, situado sobre los Andes colombianos a 9 kilómetros de la ciudad de Tunja. En este lugar se conmemora la histórica victoria del Ejército Libertador el 7 de agosto de 1819, conocida como la Batalla de Boyacá. El puente fue construido a principios del siglo XVIII y declarado Monumento Nacional de la Independencia en 1920. El Ejército Libertador luchó para construir un Estado capaz de brindar garantías a nuestra nación. Aquí una prueba de ello. Siempre se ha dicho que la terminación de la guerra es la consolidación de la paz, pero allí hay un error conceptual porque para tal fin se debe recorrer mucho camino en el cual cada uno de los colombianos debe poner su grano de arena. Uno de tantos aspectos importantes es el de la paz territorial, porque no solamente se puede hablar de la dejación de las armas. Esto agrupa trabajos políticos, sociales, económicos y culturales con el fin de conseguir la armonía de las personas, los grupos sociales y, por supuesto, unos y otros con la naturaleza. Por eso se está apostándole a la paz territorial en todos los rincones del país. De una u otra manera, la idea es consolidar esos territorios o espacios en donde más golpeó la guerra para que haya diálogo y puntos de encuentro. Esta política pública sencillamente demarca el camino a recorrer, ya que debe haber desarrollos en los territorios, aunque cada uno de ellos tiene características distintas por los cuales el abordaje tiene que ser diferente. Aunque el concepto de paz territorial no es nuevo, sí se está aplicando después del acuerdo de paz y el gobierno se ha comprometido con su aplicación. En el segundo punto del acuerdo hay aspectos importantes que aportan a la construcción de la paz territorial. Por ejemplo, garantías para el ejercicio de la oposición política en el nivel territorial, el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, garantías para la participación ciudadana, consejos territoriales de reconciliación y circunscripciones especiales transitorias de paz. El enfrentamiento tuvo lugar en el cruce del río Teatinos a las afueras de Tunja. La finalización de la batalla se da con la rendición de la división realista y fue el cierre de 78 días de campaña que inicia en Venezuela el libertador Simón Bolívar para lograr la independencia del virreinato de la Nueva Granada. 200 años después, hoy en Mimbre, hablaremos con el defensor del pueblo y el representante de la misión de verificación de las Naciones Unidas. La paz territorial es uno de los ejes transversales en la implementación de los acuerdos de paz y por ello un concepto muy amplio. Para entender mejor su significado, hemos invitado a la señora Jessica Fayeta, representante residente del PNUD en Colombia, y al defensor del pueblo, al señor Carlos Negrete. Señor defensor, usted que ha recorrido todo el país, ¿cuáles son esos derechos que más reclaman las comunidades en los territorios? Sencillamente la gente, el ciudadano nos pide tranquilidad, tranquilidad, porque el goce efectivo de los derechos que son salud, educación, vivienda digna, la vida, nos toca trabajar como Estado y como sociedad para que esa sociedad en los campos, en los terrenos, en la Colombia profunda, se los demos porque hoy no lo tiene. Desafortunadamente, el acuerdo de paz funcionó en lo que tiene que ver con la entrega de armas, funcionó con 10.500 hombres que quieren la paz, que están en los ETCRs o en sus casas, pero en los proyectos productivos. Ahora, ¿qué requerimos? Que llegue la inversión social a esas zonas vulnerables para cumplirle, por fin, a los colombianos más olvidados que son los de la Colombia profunda. Señora Fayeta, la paz territorial se construye desde y con las regiones. Este es un proceso que el PNUD ha venido desarrollando hace mucho tiempo en Colombia. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, en el caso de Naciones Unidas, más ampliamente en Colombia y el PNUD específicamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos estado en el territorio. Esta es una apuesta que hizo el PNUD por lo menos hace unos 15 años atrás, donde creíamos que realmente en las áreas más rezagadas del país es donde debemos estar y que se debe construir desde el territorio.
Y en ese sentido, pues el PNUD ha venido apoyando de mucho tiempo atrás, sobre todo a la participación de la sociedad civil a nivel territorial en sus propias decisiones, en lo que realmente es la definición de sus prioridades, también en promover su voz en digamos, en todo el proceso de paz. Es algo que nosotros promovimos de eso mucho, justamente para que ellos también puedan poner su voz en lo que se estaba negociando. Y en eso pues hemos apoyado, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ley de víctimas, del punto de vista de las víctimas también, donde la sociedad civil tuvo mucho que ver. Y desde ese entonces siempre hemos visto como el trabajo del PNUD es muy importante a nivel de los territorios. Creemos que es ahí donde debe tener el impacto la paz en las comunidades, donde ellos tengan que decir, pero también en este momento en el que está el país, por ejemplo, la reincorporación se está haciendo a nivel territorial. Hay expectativas de una reincorporación también con las comunidades que están en el territorio, comunidades que hace mucho tiempo no habían recibido mucha atención. Entonces le vemos como que realmente es el momento de los territorios. Señor defensor, ¿cuáles son las mayores amenazas que tiene hoy día la paz territorial? La paz territorial tiene 3 amenazas. 1, el narcotráfico. 2, la minería ilegal. 3, los conflictos por sustitución de tierras. Y el otro enemigo derivado de estas economías ilegales son los actores armados, ELN, EPL, disidencias de las FARC, grupos posmovilizados de las AUC, como pueden ser los puntilleros, los caparros, las AGC, y esta es una denuncia. El gobierno ha venido entregando, cuando digo el gobierno es el gobierno del presidente Santos o el presidente Duque, cuando los campesinos les entregan los recursos para los proyectos productivos o les entregan para la cuota mientras empieza la sustitución, les tienen que dar entre el 10 y el 20% a estos grupos irregulares. Y eso lógicamente pone en peligro la implementación. La implementación no es fácil porque donde nosotros vamos, donde están los problemas, donde están las comunidades que requieren la implementación, porque la implementación no es solamente para los 10.500 que hoy están, la implementación es para la sociedad que está en estas zonas deprimidas. Por eso tenemos que hablar del PENIS, por eso tenemos que hablar de los PEDET, todos estos instrumentos que se hicieron para la implementación. Los colombianos no tenemos paciencia, ni en la casa, ni en la oficina, y menos con la paz. Y a la paz hay que tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque esto es una paz y una implementación a 15 años. Claro, las personas se desesperan, pero es que normalizar 10.500 personas, llevarle agua a estos territorios no es fácil. Hay 176 municipios, si no estoy mal, que es donde se debe implementar los procesos. Si nos focalizamos ahí, si le damos las mínimas condiciones, pero vamos mejorándole la calidad de vida, repito, suena retórico, pero es verdad, educación, salud, vivienda, y otra palabra que me lo dijo con mucho cariño el Cabildo Santos en Cogui, en la Sierra Nevada. No necesito luz porque usted vio que tenemos luz. No necesito agua porque usted la sintió. No necesito vivienda porque usted vio dónde durmió 3 días, defensor. Lo único que yo quiero es tranquilidad. Y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. Colombia se merece la paz y no la guerra. Señora Falleta, de acuerdo con la experiencia que tiene la ONU con presencia en tantos países, ¿está Colombia preparada para darle mayor autonomía a las regiones para determinar su propio rumbo? Bueno, nosotros creemos que debe seguir apostándose a la descentralización, a una mayor descentralización. Personalmente creo que este enfoque que le está dando, que es parte de los acuerdos de paz, pero que este gobierno ha demostrado un compromiso en desarrollar las zonas PEDETs, las áreas PEDETs, los
municipios con un enfoque territorial, puede ser realmente transformador, puede ser una gran oportunidad para el país. Si estamos hablando de la región donde hay más pobreza, hay más rezago, hay más violencia, también si se le da un enfoque a esta región, realmente puede jalar. Después de todo, 15% de la población, casi un tercio del territorio, puede ser transformador. Y uno de los temas importantes, por ejemplo, que nosotros le vemos es seguir en la presencia de las instituciones, que han sido tradicionalmente una presencia a nivel nacional, pero en las capitales, que vayan con sus servicios, con sus inversiones, que vayan a los territorios. Es la expectativa que hay de parte de los territorios, pero es la gran oportunidad que tiene el país de realmente sacar un territorio con todo el potencial que tiene, el potencial natural que tiene, el potencial de recursos, el potencial de la gente, de realmente sacar y mover, digamos, una gran parte del rezago y de las grandes diferencias que existen entre las ciudades y las áreas territoriales de este país. Según los expertos, para que se dé una paz duradera y sostenible, se deben abrir espacios de diálogo, puntos de encuentro. Desde la Defensoría, señor Negret, ¿se están abriendo esos espacios en Colombia? La Defensoría hace un trabajo muy importante y el trabajo es estar en terreno, trabajar con las comunidades, escuchar a la comunidad, y creo que el gobierno del presidente Duque debe seguir allanando con sus condiciones el proceso de paz con el ELN. Ese proceso de paz que se interrumpió el 7 de agosto y que fue totalmente desechado por el acto aleve de la Escuela General Santander, debe, con las condiciones del gobierno nacional, nuevamente sentarse en La Habana, en Bogotá, en Quito, donde quieran, pero es importante para la paz territorial celebrar que algún día podamos tener condiciones de paz con el ELN. Señora Fayeta, desde la Agenda 2030 que se ha presupuestado el PNUD, ustedes han hablado de lo que denominan soluciones emblemáticas. ¿Cuáles cree usted que son esas soluciones emblemáticas para Colombia? Mire, uno de los enfoques que tiene el PNUD, por lo que nosotros decimos que son emblemáticos, porque vemos el desarrollo desde sus diferentes aristas. Vemos el desarrollo de una forma integral, de una forma multidimensional, y no solamente a nivel nacional, pero a nivel territorial. Ese es nuestro enfoque de ver. Y nosotros hemos hecho una apuesta de algunas soluciones emblemáticas, por ejemplo, la reducción de la pobreza. No puede hablarse de reducción de la pobreza si no se habla de emprendimiento, si no se habla del medio ambiente, si no se habla del agua, del rol de las mujeres, de los pueblos indígenas que están trabajando en el territorio. Entonces, es una forma de nosotros de verle, por ejemplo, la pobreza de una forma. El otro lado es el lado de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Para nosotros es muy importante un desarrollo sostenible donde hablamos también de cómo están las personas en medio de su ambiente y cómo se usa los recursos naturales que tiene Colombia, que son muchísimos, de una forma sostenible, pero también cómo se adapta a nuevas realidades también, por ejemplo, del cambio climático. Entonces estamos hablando de áreas como La Mojana, por ejemplo, donde vive la mitad del año en sequía y la mitad del año en inundación. ¿Cómo hacemos para que las personas que están ahí pues manejen su medio ambiente, manejen y puedan ser productores, puedan llevar, digamos, sean agricultores y que puedan realmente manejar también el ambiente? El género es otro de nuestras apuestas muy, muy grandes. Creemos que definitivamente hablar de no solamente un tema de igualdad de género, pero de la participación de las mujeres en
en el desarrollo económico, en el desarrollo agrícola, rural, por ejemplo, pero también en el empoderamiento en cuanto a, ojalá veamos más mujeres apostándole a los puestos de elección en las próximas elecciones, por ejemplo. Y por último, la gobernabilidad. La gobernabilidad, sobre todo a nivel local, vemos que el fortalecimiento de los gobiernos locales, el fortalecimiento, por ejemplo, de las juntas de acción comunal como representantes de los territorios y cómo pueden definir conjuntamente cuáles son las necesidades digamos, de inversión, de desarrollo local, pero que también esa conexión con los gobiernos departamentales y gobiernos y el gobierno nacional pues es muy importante. Entonces para nosotros esas son, digamos, las apuestas. En la batalla de Boyacá, el general Barreiro intentó rehacer su defensiva desde las montañas, pero las fuerzas patriotas le cerraron el paso. La vanguardia patriota, liderada por el comandante Francisco de Paula Santander, considerado el héroe de Boyacá, derrota al ejército realista que no pudo contener los deseos de autonomía e independencia de la naciente república. Santander participó de la guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. Luego fue el principal organizador de la campaña de resistencia contra la reconquista española. Sus aportes ayudaron a la libertad definitiva de la Nueva Granada. Su participación fue decisiva durante la batalla del Pantano de Vargas. La memoria hace parte de nuestra construcción de paz. En Mimbre seguimos tejiendo, informándole a Colombia sobre los avances y cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. El presidente Iván Duque ha estado en 3 espacios territoriales desde que llegó a la Casa de Nariño, reafirmando que se cumplirá con lo pactado a quienes se mantengan en la legalidad. Por eso, recientemente, Colombia 2020 reunió a las partes involucradas en la implementación para socializar los avances que se han presentado. Ya tenemos el sistema de justicia transicional, tenemos apoyo psicológico para los excombatientes, tenemos capacitación para la empleabilidad, tenemos el apoyo a los proyectos productivos, tenemos el tema de lo que nosotros llamamos seguridad social. Además, el gobierno tiene un presupuesto robusto para garantizar la implementación. El presupuesto que tenemos para el 2019, si se suma el Fondo Colombia en Paz, más el presupuesto directo de la ARN, es casi $500 millones de pesos, pero no solamente, Gloria, es la cifra, sino la circunstancia de que esto lo estamos haciendo por colombianos para colombianos, que tiene, como digo, un impacto muy grande en el largo plazo. Lo cierto es que este proceso de implementación tardará varios años. Entendemos que la paz no es un acto, la paz es un proceso y es la suma de muchos actos. Seguramente cuando estábamos en los puntos de preagrupamiento había una realidad y pasamos a las zonas veredales, de esas zonas veredales a los espacios territoriales y cada momento de esos, cada coyuntura se generaba una emoción en el país. Esa emoción pues se manifestaba entre lo que hemos tratado de ir cerrando, es decir, la desesperanza. Y la FARC sabe que hay retos grandes. Poder reincorporar a la institucionalidad, al Estado, a las funciones que no desarrolló, que no ejecutó en territorios marginales. Ese es el reto, por eso estamos insistiendo mucho en que la reincorporación no es solo el del sujeto que viene de la guerra, es de unas comunidades también que están ahí y hemos venido insistiendo al gobierno en la necesidad de hablar de la reincorporación social y comunitaria. El respaldo de la comunidad internacional ha sido fundamental. Quiero recordar que la Unión Europea somos 28 países que han dado un firme respaldo al proceso de paz de Colombia, que lo dieron durante el proceso de negociación, que lo dieron en el momento de la firma y que lo venimos siguiendo
dando en la implementación. Y yo diría que una de las más visibles imágenes de este respaldo, apoyo europeo, acompañamiento, la mano amiga de la Unión Europea es contar con Eamon Gilmore como enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, que viene acompañando el proceso desde hace 4 años y que sigue acompañándolo con visitas periódicas aquí a Bogotá. Además, se resaltó que Gobierno y FARC mantienen los compromisos pactados. Y estos son 2 elementos que hacen que el proceso de reincorporación esté anclado fuertemente. Yo añadiría 2 compromisos. Un tercer, entonces, compromiso es el que estamos observando de las autoridades locales y las comunidades aledañas a los espacios territoriales. El proceso de reincorporación no es solamente un proceso que deba beneficiar a aquellos que fueron excombatientes. En realidad, la reincorporación debe ser tomada, debe ser entendida como un proceso de interés nacional. Es en el interés de todo el país que el proceso de reincorporación debe llegar a buen término. La reincorporación es un elemento clave para lograr la estabilización de las zonas que históricamente han sido zonas de violencia y zonas de conflicto. En materia de seguridad, la UNP se mantiene firme en la protección y además exguerrilleros siguen siendo funcionarios. En relación con los 1.120 agentes escoltas, pues allí ha habido un proceso de reincorporación que es muy importante, porque son excombatientes de las FARC que hacen parte de los esquemas de protección y que eso muestra una voluntad precisamente de esa reincorporación en el proceso de paz. Ellos hoy en día son servidores públicos y por lo tanto pues reciben unos salarios y reciben pues también una serie de beneficios de salud y demás prestaciones sociales que se establecen en el régimen a nivel nacional. Este tipo de balances de reincorporación se seguirán haciendo periódicamente. El gobierno socializará con distintos sectores la implementación del acuerdo y FARC hará lo propio y seguirán haciendo actos de reconocimiento temprano. Reafirmar una vez más mi solicitud al país de perdón a quienes haya afectado, a quienes haya causado dolor durante mi desempeño en el conflicto y sobre todo agradecer a tantas voces de aliento que hemos escuchado durante estos 2 o 3 años de trajinar en la construcción de este sueño que es la paz. El reconocimiento de los pueblos se construye desde el territorio. Aquí en Mimbre le damos significado a paz territorial, otra forma de construir con la gente desde sus lugares de origen. La inclusión y educación financiera para las víctimas se viene implementando en un trabajo articulado de varias entidades del Estado. La idea es que estén en el sistema financiero y haya programas de educación financiera, pues que les permita invertir en un proyecto de vida, sortear una crisis financiera o un eventual riesgo económico. Darle la oportunidad a todas las víctimas que se puedan vincular al sistema financiero, recibir capacitación en educación financiera y que tengan la oportunidad de que con los recursos que nosotros entregamos, Comunidad para las Víctimas, se puedan invertir en proyectos de generación de ingresos, en proyectos de vivienda y que le permitan generar capacidades a los núcleos familiares de todas las víctimas. Según el gobierno, esta educación permitirá a las víctimas acceder a productos útiles y de manera responsable y sostenible para evitar préstamos informales como el denominado gota a gota. Por esa razón es tan importante a quienes son víctimas dar ese acompañamiento en formación financiera, acompañamiento en que tengan proyectos productivos que puedan ser escalables, rentables, sostenibles, que tengan una capacidad realmente de generar valor agregado. Un compromiso enorme en reparar a las víctimas en cuanto obviamente haya
también parte de los recursos, pero sobre todo en acompañar a las víctimas a través de estos proyectos que les permitan formalización, generación de unos ingresos económicos estables, por supuesto tener la capacidad de aportar a su seguridad social y apoyarlos en sus emprendimientos todos. El punto clave es que las personas no tienen conocimiento mínimo para tomar decisiones sobre ahorro, deudas o inversiones, lo que por supuesto puede afectar su bienestar y el de su familia. Por esa razón, el Ejecutivo apoyará plenamente esta iniciativa, además, para impulsar la microempresa. Finalmente, la unidad de víctimas ha invertido 11 billones de pesos en reparación integral y de esa cifra más de 6 billones han sido usados para indemnizar a casi 1 millón de personas. El sector de las microfinanzas va a generar espacios para el recaudo de fuentes alternativas de financiamiento para atender a las víctimas.